Si me hubieras preguntado cuando tenía 17, 18 años Ok. sobre qué vida me hubiera gustado vivir o qué vida me gustaría vivir, honestamente mi respuesta hubiera sido una mentira solamente para convivir. O si tenía confianza contigo, que lo más seguro es que sí, te hubiera dicho honestamente no sé. Oye, ¿alguna vez te has sentido perdida por la vida, que no sabes lo que quieres? ¿Qué sentiste? Fíjate que en ese entonces me pasaba mucho que tenía como una sensación, no era ni siquiera un sentimiento, era como una sensación de lo que yo quería para mi vida, pero no podía ponerle palabras, no sabía qué palabras usar, no sabía cómo nombrarlo, ni mucho menos cómo imaginarlo o cómo verlo. O sea, me quedé de hecho estancada mucho tiempo en esa sensación y no pasaba de esa sensación. De hecho, fue muy difícil pasar de una sensación a una palabra. Ok, muy ¿De interesante. casualidad tú sentiste algo parecido, Fanny? Sí, la verdad es que sí. En mi caso, a mí me pasó como hace 5 años más o menos, y también, o sea, lo primero que sentí fue como una sensación de incomodidad. O sea, solo como que me sentía molesta y no sabía por qué. Y ya, poco a poco fui descubriendo que era como una inconformidad con la vida que tenía, y también un poco ese sentimiento como de que no estaba donde tenía que estar. O sea, que yo sentía que la vida que yo siempre había pensado para mí no era la que estaba teniendo. Y solo sentía como que algo estaba mal, ¿sabes? O sea, no, tampoco, también me costó muchísimo como que llegar a describir y llegar a realmente entender qué era lo que estaba pasando, pero solo tenía como que ese sentimiento de que tenía que hacer algo, o sea, que no estaba bien donde estaba. Esa era mi Ah, sensación. fíjate que a mí no me sucedió nada parecido a ti. Incluso lo que me sucedía es que yo le decía que sí a lo que los demás me decían. Qué estudiar, más o menos qué ponerme, con qué vestirme. Usaba mucha información del exterior porque yo no sabía qué quería, ni sabía cómo describir esa sensación que tenía. Así que yo como que iba por la vida flotando, o sea, Sí. como que como una hoja por el viento, si me aventaban para un lado, me iba para ese lado, si me aventaban para el otro, me iba para el otro. Y no sé Y si te pasó a ti, pero esa sensación, pues, era incómoda. Entonces, muchas veces lo que a mí también me pasó es que yo intentaba como de alguna forma silenciar esa voz. Ese sentimiento no me gustaba, obviamente, y no sabía qué hacer con él. Entonces, lo que intentaba hacer era como, no sé, ocupar cosas exteriores, amigos, diversión, distraerme para no pensar en eso. literal, o sea, como yo no sabía qué, o sea, qué hacer con eso, como era como de, ay, después veré. Sí. Necesito primero ir con esto. Bueno, Mariana, pues te tengo una noticia, que todo eso que estábamos sintiendo en ese momento se llama no tener claridad en tu vida. Sí, de verdad que me costó mucho el entender que no tenía claridad y sí fue un gran paso de una sensación a palabras y de palabras a imágenes. ¿Cómo fue que tú diste ese paso? O sea, ¿cómo fue esa transformación de ese sentimiento en algo más tangible? Fíjate que fue fue no hace mucho, fue incluso durante pandemia que me di cuenta de eso y más bien como que me forzaron a darme cuenta de eso, porque a mí me gusta mucho, o sea, como que meterme a cursos, estar como que estudiando, me gusta mucho. Y en uno de esos cursos me decían de que, bueno, define qué es lo que quieres. Necesitamos que definas qué es lo que quieres para saber cómo vas a llegar ahí. Y de verdad que no podía ni siquiera responder las preguntas, no sabía. Me costó mucho sentarme y ponerme a pensar. Empecé, claro, por ideas, ok, no quiero esto, pero sí quiero esto, pero tampoco lo Ok. quiero, pero, o sea, como que no tenía muy claro lo que era. Y poco a poco, de una idea
que sentía que ya era como que mi respuesta, me iba, había algo que sucedía y otra vez repensaba lo que eso significaba y a lo mejor eso cambiaba. ¿Cómo fue tu caso? En mi caso también, curiosamente también fue pandemia y creo que tiene mucho que ver con esto que decíamos, que muchas veces intentamos silenciar esa voz y en pandemia algo que a muchos nos pasó es que no podías ya callar esas voces porque no había nada más con qué distraerse. Entonces, ese silencio mental me obligó a ir como que escuchando y como que poco a poco meterme en esos pensamientos y enfrentarme a esa sensación fea que tenía. Y eso fue, así fue como empezó realmente. O sea, empecé a aceptar ese sentimiento y dije, ok, algo me está pasando, estoy sintiendo esto y lo relacioné con que era algo con mi vida, o sea, que realmente no estaba feliz con mi vida. Y dije, bueno, no sé qué quiero, igual que tú, no sabía qué quería. A mí lo que me ayudó un poco a aterrizar y convertir en pensamientos todas esas emociones que yo tenía, era, pensaba bueno, si esto no me gusta, ¿qué es lo que sí me gusta? Y también lo iba descartando por emociones. Fue algo creo que muy parecido a lo que tú hiciste. Pensaba, bueno, como que más o menos me llama la atención, qué me gustaría, que en alguna vez he pensado como de que se me llama la atención, esta sería como mi vida ideal, sueños que en algún momento tienes y empieza a decir, bueno, esto como que empieza a acelerar el corazón o me empieza, siento como esa sensación como me ilusiona. Entonces, así poco a poco iba diciendo, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta, y así también poco a poco fui armando como mi lista o fui desglosando un poco más qué era lo que sí iba queriendo y qué era lo que no quería. Pero a ver, Fanny, si ahora decimos específicamente qué es lo que queremos o cuál fue nuestra respuesta, ¿cuál fue la tuya? En mi caso, ¿qué era lo que quería? Pues lo basé, bueno, ¿qué es lo que quiero realmente? Lo basé mucho en lo que me mueve, en lo que para mí le da sentido a mi vida, que son varias cosas las que componen qué es lo que yo quiero, pero en ese momento me di cuenta que yo quería trascender, quería aprender de muchas cosas, quería aprender de la vida, quería también poder enseñar a otras personas a través de mis conocimientos, a través de lo que yo sabía. Me di cuenta que me llamaba mucho la atención la vida empresarial, por ejemplo. Entonces, yo fui armando como esas tres cosas que eran importantes realmente para mí y dije, bueno, por ahora sé que mi vida ideal es esto o tiene que llevar estos ingredientes. En tu caso, Interesante. Mariana, ¿cuáles Fíjate fueron? que graciosamente yo también llegué a algo parecido a lo tuyo, pero en mi caso lo que a mí me mueve, lo que me hace despertarme todos los días es, perdón, em, tener un impacto positivo en la vida de las personas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ayudar a alguien de la forma en la que pueda a que logre vivir su mejor vida. Eso es lo que quiero con mi vida. En general es algo muy grande. Como tú, me gusta la parte de negocios, me gusta la parte empresarial, Ok, pero también me he dado cuenta que el darle los recursos a alguien para que logre lo que quiere, me puede llevar a tener un mayor crecimiento empresarial. Si yo patrocino a alguien muy bueno para algo, lo más seguro es que él sea muy bueno para eso y me genere ganancias. De verdad que esa sensación de ver a alguien vivir su mejor vida, vivir la mejor versión de sí mismos, disfrutar su vida, es algo que me mueve muchísimo. ok, muy bien, muy interesante. Y fíjate que algo importante es que para llegar a este punto, te debes de conocer muy bien o tienes que empezar a conocerte. Algo que yo también descubrí en ese punto era que no me conocía tan bien porque fue hasta ese momento que te empiezas a hacer esas preguntas de qué te mueve, qué te da como que esa emoción, qué te impulsa, como tú dices, a despertarte todos los días. Te empiezas a conocer, o sea, empiezas a conocer qué es lo que hay dentro de ti,
cuáles son tus emociones, tus sueños más profundos y que va mucho más allá de simplemente dinero o reconocimiento, o sea, son realmente como esas emociones que te mueven. Entonces, también eso es algo muy importante, empezar a conocerte a ti y esos propósitos creo que deben de ir mucho de la mano con eso. Por qué tú crees que todo esto le da sentido a tu vida? ¿O por qué crees que es importante tener esta claridad en tu vida? Fíjate que por mucho tiempo no es que me sintiera perdida, pero no me sentía bien con mi vida, honestamente. Mm. No sé cómo decirle, pero no me sentía como en mi lugar. Ahora, te soy honesta, no es como que me sienta en mi lugar, pero como que tengo un norte y Ujú. camino hacia allá. El caminar hacia allá me hace hasta cierto punto disfrutar de los momentos malos, disfrutar de los momentos negativos. Para la persona que nos ha seguido y ha visto varios de nuestros videos, hay un video en el que tras tener una charla con una de mis amigas, sentía una preocupación básicamente estaba a punto de cambiar mi vida por completo. Fue un día horrible, 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 horrible. Y el día siguiente, de verdad que lo sentía completamente diferente. Había una confianza en mí que muy raras veces la había sentido. Y fue entonces cuando entendí y agradecí tener un día muy malo, porque ahora puedo saber lo que es tener un día muy bueno. Y el tener y el saber lo que quiero de mi vida, como que me ayuda a disfrutarlo más. Sí, totalmente de acuerdo. En lo personal, a mí la sensación o el sentimiento que me dio el tener como esa claridad de lo que quería en la vida, igual me dio mucha paz, para empezar, me dio mucha paz y me dio como esas ganas y la energía para ir por todo eso, porque al inicio me sentía como perdida, como que caminaba sin dirección, desmotivada, la verdad, sin ningún propósito, como que muy seguido mi pregunta era, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? O sea, como que me sentía muy perdida. Y a partir de ese momento sentí muchísima paz, muchísima tranquilidad y también, como tú dices, mucha seguridad. O sea, me sentía muy segura de lo que estaba haciendo y también de mí. O sea, me sentía como capaz de defender mi idea ante todo el mundo y ante todo, porque pues me sentía como muy feliz, muy motivada por eso que yo ya sabía ahora que era lo que quería. Fíjate que lo que sentí, y justo me acaba de llegar a la cabeza, ese día malo sentí que mi sueño, que mi vida era imposible, que se me había ido de las manos. Y al siguiente día lo que sentí es que nadie podía detenerme en mi camino para lograrlo, literal. Sí. Sí, tener claridad de la mente o de lo que quieres te da un impulso y una fuerza que de verdad no puedo describir. O sea, es una sensación muy grande, o sea, de mucha fuerza, de mucha emoción, mucha alegría. O sea, es casi, casi como si ya lo tuvieras, literal, si ya lo estuvieras viviendo un poco. Entonces, esas son como de las Oye, partes Fanny, yo te buenas. tengo una pregunta. ¿Alguna vez pensaste o te imaginaste hacerle esta pregunta, no sé, a algunos de tus amigos o a tus papás? Sí, a mis amigos sobre todo, o a personas pues más o menos de mi edad. Y fíjate que también algo que me ha llegado mucho a la mente es decir, bueno, ¿cuántos de las personas cercanas a mí se han hecho esta pregunta? ¿Cuántas de las personas cercanas a mí saben realmente qué es lo que quieren? O sea, ¿será que solo yo estaba perdida o realmente todos estamos perdidos? Pues no eres la Esa era mi única, te puedo pregunta. decir. Fíjate que he llegado a hacer este ejercicio, por ejemplo, con las personas más cercanas a mí, con mi hermano, con mi familia, sí la he hecho. Y la mayor parte de la gente, la verdad, no sabe o no tiene esa claridad. O sea, están igual que como yo estaba. O sea, se quedaron en la sensación, saben que quieren más, pero no saben muy bien qué es eso que quieren. Es una combinación extraña entre que o sea, todo el mundo lo que sí me dice es sí, sí sé que quiero más. Y cuando ya les pregunto, a ver, ¿qué quieres más en específico? Ahí se quedan como de,
pues mira, sé que quiero más de esto, pero como que no sé bien, o sea, como que es una mezcla extraña. No hay En tu claridad. caso, Mariana, Fíjate que en mi caso, yo no le he preguntado a ni amigos. Creo que a mis papás les he preguntado, honestamente no recuerdo cuál fue su respuesta. A mis amigos no les he preguntado. Siento que también ha tenido mucho que ver con el hecho de que ahora que sé qué es lo que quiero y para dónde quiero ir, me he acercado a personas que se han hecho estas preguntas, que saben la respuesta y o sea, que ya van en camino. claro. Y si te das cuenta, cuando una persona sabe qué es lo que quiere, lo proyecta. O sea, digo, ahora que ya lo piensas, y es un ejercicio que creo que en algún momento ya hemos hecho, como el decir, bueno, o sea, crees que esta persona ya sabe lo que quiere, no sabe lo que quiere, y sabes dónde se ve principalmente en la firmeza de sus acciones. O sea, cuando una persona sabe lo que quiere, te das cuenta que sus acciones están como muy encaminadas hacia algo. No sabes qué es, porque cada persona tiene su idea, pero como que sientes esa fuerza, te transmite esa fuerza o ese sentimiento de que está haciendo algo importante o de que hay algo que está tramando, hay algo que está haciendo. Fanny, ya me hiciste, o sea, literalmente tú decías eso y yo me estaba imaginando qué demonios decían mis acciones de mí. No sé si viendo del exterior hacia adentro, mis acciones dicen hacia dónde quiero ir. Bueno, ¿cuál sería tu opinión de mí? De ti, yo digo que sí. De lejos, sin que me dijeras nada, yo diría, Marianita está tramando algo. O sea, algo trae entre manos. Y el ejemplo más claro es los cursos a los que te has estado metiendo, tu rutina que estás llevando, como que todas esas pequeñas cosas que de repente veo que haces, digo, van hacia algún lugar. Mm, Mira, qué interesante. Porque sí, honestamente nunca me había puesto a pensar lo que mis acciones decían de mí. Y sí, de verdad tienes muchísima razón. Incluso las acciones, siento que muchas veces o inconscientemente nos alejan de unos y nos acercan a otros. Sí, así es. Era como lo que ahorita mencionabas. El hecho de que tú busques relacionarte con gente que ya logró lo que tú quieres, refleja que ya sabes qué es lo que quieres porque ya sabes reconocer a esas personas. Claro. Pero a ver, Fanny, ¿por qué tiene sentido eso que quieres en tu vida? ¿Por qué tiene sentido para ti? Para mí, porque se alinean mucho con lo que yo considero que es mi objetivo de vida, con lo que para mí es importante o que creo que es indispensable que yo haga o ejecute en mi vida para que le dé sentido o para que yo sienta que tiene como que ese valor especial. Y también porque es lo que me mueve, porque dentro de mí eso me llena, me va llenando, o sea, tienes un sentimiento como de muchísima felicidad, o sea, que esa actividad o sí, esa actividad, ese sueño te llena mucho. Y simplemente el pensarlo o como tú decías, el empezar a trabajar para hacerlo realidad, te llena el corazón, o sea, te llena de una sensación muy bonita y le da sentido, o sea, a pesar de que no todo va a ser verde y no todo va a salir perfecto, estás dispuesto a sufrir y a pasar lo que tenga que pasar por lograr tu objetivo, porque empiezas a disfrutar desde el camino. Y si pudiera agregar, porque honestamente lo que dijiste es lo que pienso y lo que siento, para mí es esa fuerza extra que me hace decir un día más. Y no es un día más, es el día, es disfrutar. Puedes ver en la cara de las otras personas cuando de verdad son felices, cuando sienten felicidad y disfrutan el momento. Esas sensaciones o esas situaciones de verdad que me llenan muchísimo. Y qué Sí. gracioso, Fanny, que encontramos propósito en ayudar a un tercero.
Sí, eso, fíjate que yo siempre también a las personas que lo he platicado o en general otras personas ya importantes, famosas, no sé, que yo sigo, he escuchado y la mayor parte de ellas o la mayor parte de todos, tu propósito o tu vida ideal tiene algo que ver no contigo, sino con el impacto que tú puedes hacer a otras personas. La mayor parte de la gente tiene algo así y creo que tiene mucho sentido. O sea, al final, para darle como un propósito más allá en tu vida, eso que te va a generar como esa satisfacción va a ser el ayudar a alguien más, no solo ayudarte a ti. Obviamente, en primer lugar, si tú no estás bien, pues no puedes ayudar a alguien más, Claro. pero una vez que tú busques tu felicidad o tu bienestar, vas a buscar ayudar a alguien más. Creo que es instinto un poco humano. Interesante. Honestamente nunca me había detenido a pensar en eso. Sí lo había escuchado. Creo que en mi caso lo que escuché fue que como que tu porqué es trascender, es algo más Ujú. grande que tú y por eso es como que siempre un tercero. Así es. Siempre como que el pensar más allá de ti va a implicar el estar o involucrar a alguien más o a muchos más en tu vida. Interesante. Si de casualidad este video lo está viendo algún psicólogo, por favor déjenos allá abajo en la cajita de comentarios por qué es esto así, o sea, la ¿Cuál razón es del... el trasfondo de esto? Exacto. Porque sí, de verdad me llama mucho la atención. Mariana, a ver, para resumir un poco más, ¿cuáles serían esos pasos que tú dirías o que tú ocupaste para conocer y tener claridad de tu vida ideal? Mira, honestamente, no sé si ya he llegado como que al punto más alto de mi claridad. Lo que yo hice fue literalmente sentarme, darme el tiempo de pensar qué me gusta, qué no me gusta, pensar en mis valores, qué es, sin importar lo que haga, siempre voy a respetar, siempre voy a decidir, siempre voy a priorizar. Y de ahí empezar a ponerle palabras, a eso que siento, empezar a usar palabras, a buscar palabras, a ver personas. Algo que me sucedía mucho es que yo como que me atraía mucho las entrevistas que les hacían a empresarios, a famosos. Me empecé a dar cuenta que muchas veces ellos hablaban de sus propósitos, de lo que les gustaba, y justo de lo que les gustaba y de lo que vivían, empecé a agarrar palabras de ahí, que sí, que no. Empecé a formular como de que oraciones, esto me gusta, sí me gusta por esto, no me gusta por el otro, y empezar a cambiar palabras para ya después llevarlo a un vision board, que es básicamente ponerle como de que una imagen a eso que pusiste en palabras y empezarte a imaginar esa vida. ¿Y Sí, tú? completamente de acuerdo, Mariana. Creo que fueron exactamente los mismos pasos, curiosamente. Creo que eso es algo importante. Igual, le empecé a poner, bueno, empezó todo con ese sentimiento, con esa emoción. Lo empecé a poner en pensamientos, en palabras. Igual que tú, empecé a pensar lo que sí me gustaba, lo que no me gustaba, y empecé a escribirlo en una libretita literal, lo que me iba llamando la atención y ser muy honesta con mi sentir, con mi pensar, con cómo me hacía sentir eso, con cómo era yo. Y poco a poco fui armando como la visión que tenía de mí. Y también mi siguiente paso fue hacer imágenes. Creo que eso te ayuda mucho a definir un poco más, porque cuando lo tienes en tu cabeza, como que un poco sabes qué es lo que quieres, pero ya cuando lo tienes que visualizar en una imagen, ya lo defines mucho más. Y de Claro. ahí los siguientes pasos, una vez que ya supe qué era lo que quería, fue hacer un plan de cómo yo podía llegar ahí y empezar a trabajar en ello. En el largo plazo, obviamente, pero esos fueron como los siguientes pasos ya una vez que tienes definido tu propósito de vida. Y Y algo eso, disculpa que interrumpa, pero como que tiene relación con lo que acabas de decir. Algo que ayuda mucho es, si ya tienes tu vision board, de verdad, ahora te
te va a servir para imaginarlo y si todas las mañanas te imaginas eso, de verdad que amanecen más feliz, por cierto. Sí, eso es muy verdad. Yo también lo hago muy seguido y lo tengo impreso ahí junto a mi cama. Como dices, o sea, el realmente visualizar eso que tú anhelas te recarga de esa emoción, te recarga de esa energía para luchar por ello día a día y te mantiene con la mente clara. O sea, cuando de repente se te empieza a olvidar así de que qué era lo que quería o por qué quería esto, cuando vuelves a ver esas imágenes son como muy poderosas porque obviamente tienen un significado para ti y te vuelven a recargar y te vuelven a dar esa seguridad. Cuando te sientes perdido, son como el regresar al camino. Sí, de verdad que sí. Pero Fanny, algo que me ayudó, bueno, algo de lo que me di cuenta mucho tiempo después fue que todo esto se puede resumir en una sola palabra y la palabra es destino. Así es. Todo esto se le llama destino y el conocer cuál es tu destino, qué es tu meta o a dónde quieres llegar, es lo que te va a dar esa claridad y esa paz que tanto buscabas. Y no, bueno, más que claridad, creo que la paz, creo que el sentirte, ya no te vas a sentir perdido, vas a sentir que estás en un lugar correcto. El propósito, sientes que es un propósito, tu propósito de vida, lo que te mueve, lo repito, lo que te hace despertarte de la cama todos los días y el agradecer. Yo honestamente nunca entendía por qué la gente decía agradezco los días malos porque disfruto los días buenos, hasta que tuve un día pésimo y después tuve un día muy bueno, entonces agradecí los días malos porque de verdad tuve un día excelente. Sí, definitivamente. Creo que, y fíjate que no es un ejercicio fácil, o sea, esto que nosotros hicimos hace años, no lo resolvimos de un día para otro. Es algo que poco a poco vas definiendo, o sea, no hay que desesperarnos, hay que tener mucha paciencia. Y así como lo dijo Mariana, o sea, yo tampoco diría que es algo que tengo totalmente claro y totalmente definido. Con el tiempo también se ha ido transformando y con el tiempo me doy cuenta de más cosas y me voy fijándome en más detalles de esa vida ideal que yo tengo, pero es algo que poco a poco vas trabajando y poco a poco vas detallando un poquito más, pero Claro, es algo que definitivamente te ayuda y yo creo que es esencial en la vida. sí, de verdad que sí. Pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Ahora saben si de verdad están pasando por este problema, si de verdad se sintieron conectados con lo que nosotros decíamos, por qué existe este problema, cómo se le llama y cuál puede ser el camino para resolver ese problema. Así es. Y por favor, platíquenos, cuéntenos, ¿ustedes ya descubrieron su destino? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Tienen claridad en lo que quieren en la vida? ¿Conocen a alguien que no la tenga? Cuéntenos, por Literal. favor, todo. Si de verdad conocen a alguien que no tenga claridad y creen que le pueda servir este video, por favor no duden en enviarlos. Creen que lo que decimos tiene razón, si creen que lo que no decimos no tiene razón, por favor déjenoslo ahí abajo en la cajita de comentarios. Así es. Y Gracias y nos nos vemos vemos a hasta la un video. próxima.